Hola Family Sensitive, ¿cómo están, comunidad linda? Pues hoy empezamos nuestra clase número 2 de la semana de la neurosensibilidad. Hoy vamos a platicar del sistema nervioso y las neurodivergencias o la neurosensibilidad. Vamos a comprender de qué se trata el sistema nervioso para poder entender por qué de pronto reaccionamos al entorno como lo hacemos. Entonces, bueno, ayer estuvimos platicando todo sobre qué es la neurosensibilidad. Si se perdieron la sesión de ayer, recuerden que están las grabaciones. Y bueno, el día de hoy vamos a profundizar en el tema del sistema nervioso que ayer les platicaba que hoy iba a ser lo que íbamos a ver. Vamos a hablar de estrategias puntuales, prácticas, qué podemos hacer para apoyar a nuestras hijas e hijos neurosensibles y apoyarnos a nosotros si también somos neurosensibles. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos y vamos a comenzar. ¿Qué es el sistema nervioso? Primero. ¿Y cómo funciona en personas neurosensibles? Bueno, el sistema nervioso, para explicarlo así en un segundo, es el cableado interno que se encarga de recibir, procesar y responder a la información que viene de afuera, ¿no? A los estímulos, ruidos, luces, personas, incluso también a los estímulos internos, un dolor de estómago, la sensación de hambre, la sensación de frío, ¿no? Y entonces tenemos el sistema nervioso que se encarga de percibir y procesar los estímulos externos y los estímulos internos, ¿va? Y así es toda nuestra vida. O sea, de eso depende nuestra vida. Toda nuestra existencia depende de nuestro sistema nervioso y su funcionamiento. Entonces, pues es muy importante entender, esto nos lo deberían enseñar desde chiquitos en las escuelas, porque es realmente la base de la vida, ¿no? Nuestro sistema nervioso, cómo percibimos, cómo sentimos y cómo procesamos. Entonces, bueno, quiero explicar brevemente algo que es muy complejo, que podemos estudiar años, la neurociencia. Entonces lo voy a tratar de explicar súper fácil y es algo que tiene mucho que ver para entender a nuestras hijas e hijos desde otra perspectiva y a nosotros también, que es la teoría polivagal y que tiene que ver con el nervio vago. El nervio vago es un nervio que recorre todo nuestro cuerpo, ¿ok? Vamos a ponerlo así, es como la carretera principal. Y se divide en tres y quiero que lo vean como un semáforo. La parte de arriba, todo lo que el nervio vago conecta en esta parte de nosotros, se conoce como la parte ventral vagal. No me voy a meter en términos, no se los tienen que aprender. Simplemente sepan que el nervio vago, cuando se activa aquí en esta parte, es nuestro centro social de conexión. Por eso tenemos la cara aquí y por eso tenemos tan desarrollado todo este centro para conectar, aprender, platicar, entender, ¿no? Hay muchas cosas que suceden aquí y este es el área del sistema nervioso que necesito activa cuando quiero conectar exitosamente con otros, cuando me siento a salvo con otras personas, cuando digo qué rico es vivir, qué padre lo que estoy aprendiendo, cuando me entran cosas nuevas, ¿no? Cuando logro explorar la vida con curiosidad, cuando me siento en una aventura, es porque esta parte de mi nervio vago, de mi sistema vagal, está encendida, ¿ok? Luego tenemos, les digo que es como un semáforo. Vamos a ver esto como verde, adelante. Luego, si yo tengo un estresor, se va a prender el semáforo amarillo, que es como la parte de lucha-huida. Es esta respuesta de ¿me tengo que defender o tengo que huir? Aquí estamos en un estado mucho más reactivo. Aquí no estoy en modo conexión, cuéntame, ay, qué bonito es estar aquí. Aquí estoy eres una amenaza, te percibo como una amenaza potencial, la cosa que esté pasando, ¿no? Entonces, ¿me defiendo o huyo? Y luego está el semáforo rojo, que es cuando se activa la parte dorsal vagal. Y esta parte es cuando tuve una amenaza sostenida mucho tiempo y el sistema simpático, que formalmente así se llama, este semáforo amarillo de alerta, de lucha-huida, es cuando se ve rebasado, cuando no puede ya se quedó sin energía porque ya fue demasiada la estimulación, el estresor, la amenaza.
Entonces se prende el semáforo rojo y entro en estado dorsal vagal, que es el estado de congelamiento. Cuando ya no puedo reaccionar. Alguien de ustedes, pónganme un número 1 ahí, si les ha pasado lo siguiente. Están en una discusión con su pareja o con alguien del trabajo o con su mamá y de pronto la discusión ya entra como, duró cierto tiempo, primero estabas alterada y de repente tú ya te fuiste a La La Land, así de, sí, no, sí, tienes razón. Y te sientes así congelada, pasmada, ya hasta las sensaciones físicas son de entumecimiento, como no te importa nada, esta sensación como de depresión, de vacío, ya empiezo a ver unos ahí. Eso es el estado dorsal vagal activo, es este estado de congelamiento, donde el sistema nervioso, su prioridad es preservar. O sea, así voy a apagar todos los sistemas porque no tengo con qué solventar eso. Y voy a congelarme, a preservar la energía porque esto es insostenible. ¿Queda clara esta parte? Sí me estoy explicando. Cuando estoy en lucha y huida es el principio de la discusión, ¿no? Que están discutiendo con su pareja y entonces te sientes tú muy salsa y empiezas a subir el tono de voz y no, es que tú no, pero es que mira que quién sabe qué. Y si el otro grita más fuerte y entonces tú ya intimidaste, te vas a semáforo rojo, ¿ok? Entonces, estamos partiendo de ahí. Quería explicarles más o menos esto del semáforo, quería explicarles esto de la escalera polivagal, también se le conoce así, porque no puedo pasar de congelado hasta verde, o sea, tengo que ir subiendo. Por eso muchas veces las niñas y los niños en la escuela es tanto el estrés que reciben que se van al estado dorsal, a semáforo rojo, se congelan. Y cuando llego yo por ellos, entonces se sienten un poco más seguros y se mueven primero al sistema simpático. Entonces sale toda esa energía en forma de... Y luego, entonces ya pueden relajarse y conectar. Quería explicar brevemente este semáforo, porque de aquí depende entender cómo vamos a manejar temas como desbordes emocionales y cómo entendemos la neurosensibilidad en nosotros y en nuestras crías. Entonces, más o menos quienes se conectaron desde el principio, pónganme un número 5 si vamos bien con este concepto del semáforo y cómo funciona el sistema nervioso. Percibo una amenaza, ¡pum!, se prende mi estado de lucha-huida. Si la amenaza persiste, se prende el congelamiento. Bien, entonces ya veo un 5 por ahí. Entonces, varios 5, qué bueno. Quiero introducir otro concepto que a lo mejor han escuchado, pero a lo mejor no, y es súper importante, y es nuestro sentido de la neurocepción. ¿Qué es la neurocepción? Bueno, también lo voy a tratar de poner así ilustradamente para explicarlo en un segundo. Hagan de cuenta que es como una antena que tenemos aquí, arriba del semáforo, ¿no? Aquí está nuestra neurocepción, nos dice, está escaneando todo el día. Estoy a salvo, no estoy a salvo, estoy a salvo, no estoy a salvo, estoy a salvo, no estoy a salvo. Así se la pasa. Y esta neurocepción es la que le dice al sistema nervioso, hey, no estás a salvo, o hey, sí estás a salvo. Básicamente así se mueve nuestra vida, en estado de me siento a salvo o no. Y no es algo mental. Yo no me puedo sentir a salvo en mi mente, es mi cuerpo se tiene que sentir a salvo. ¿Ok? Entonces, en las personas neurosensibles, la neurocepción percibe mucho más amenazas que en la persona promedio. ¿Se acuerdan que les decía yo ayer que la neurosensibilidad es un cerebro diferente? Es tener un cerebro y un sistema nervioso distintos que perciben el mundo de manera amplificada, las sensaciones de manera amplificada. La neurocepción también se amplifica y entonces como estoy percibiendo mucho más estímulos que la persona promedio, por lo tanto, obviamente, muchos de esos estímulos pueden representar una amenaza. Si no los percibiera de entrada, pues no habría amenaza, ¿verdad? Entonces, el trabajo de nuestra neurocepción en personas neurosensibles es mucho más intenso. ¿Y en dónde escanea si me siento a salvo? 3 áreas principalmente.
me siento a salvo en mis relaciones, o sea, con esta persona que tengo enfrente, ¿me siento a salvo o no me siento a salvo? Escanea el entorno, en este entorno, ¿me siento a salvo o no me siento a salvo? Y en el cuerpo, hacia adentro, en mi cuerpo, ¿me siento a salvo o no me siento a salvo? Entonces quiero que se vayan a la imagen de un bebito, un bebé neurosensible que trae un cableado más sensible y entonces su neurocepción está escaneando todo el tiempo y por primera vez siente gases en el estómago y le duelen. Entonces la neurocepción le dice, no estás a salvo en tu cuerpo. Llora. Entra el sistema de lucha-huida. ¡Ah, me duele! En las personas neurosensibles hay otro sentido, y ya les juro que este es el último concepto de hoy para que no se me abrumen, que se llama interocepción. La interocepción es cómo percibo lo que pasa adentro de mí. Y la interocepción se encarga de percibir emociones y sensaciones físicas internas. Entonces, en las personas neurosensibles, la interocepción es mayor. Si alguno de ustedes ha escuchado en su vida que exagerada, eso no duele. Ay, los cólicos. Ay, a mí nunca me han dolido así, qué raro que te duelan tanto. ¿Les ha pasado esto? A mí sí. Y es un sentido de la interocepción agudizado por la misma neurosensibilidad. Entonces, yo siento mucho más los cambios adentro de mi cuerpo. Yo me doy cuenta muy temprano si me estoy enfermando porque ya lo siento desde antes. El proceso de dentición, por ejemplo, en niñas y niños neurosensibles, es algo que los pone súper irritables porque sienten desde que el diente se empieza a mover acá arriba. O sea, nosotros pensamos que el diente duele cuando ya va a romper la encía, pero cuando hay mucha interocepción, los dientes suelen doler desde antes, mucho antes, ¿no? Los gases, todo el proceso de maduración del sistema gastrointestinal en niñas y niños neurosensibles suele ser mucho más doloroso porque perciben estas sensaciones. Y entonces, como es la primera vez que las perciben, el sistema nervioso dice, no estás a salvo en tu cuerpo. ¡Woo, woo, woo! Prende las alarmas. Por eso tenemos estos niños. Fíjense la estadística de bebés con cólico. Si alguien ha tenido, pónganme un número 2 si tienen bebés que les dijeron es bebé de alta demanda, bebé con cólico. Y si ustedes investigaron qué son los cólicos del infante, habrán visto que dice causa desconocida. Qué lindo, ¿no? Cólicos del infante, causa desconocida. Sin embargo, 1 de cada 5 infantes tiene cólico del infante. ¿Qué porcentaje es ese? Es más o menos 20-25% que lo veíamos ayer. Este rasgo de la neurosensibilidad se presenta en un 20%. Hay investigaciones que dicen que el 15%, hay otras que dicen que el 20% y hay otras que dicen que hasta el 30%. Entonces, por ahí un promedio entre 15 y 30% de la población tiene neurosensibilidad, es neurosensible. Entonces, esto coincide con el porcentaje de incidencia del cólico del infante. Cuando no entendemos el funcionamiento del sistema nervioso desde la perspectiva de la teoría polivagal que fue creada por Stephen Porges, para quien quiera clavarse más, la teoría polivagal está revolucionando cómo entendemos el trauma, nuestros cuerpos, la sensibilidad, etc. ¿Ok? Entonces imagínense un bebé que no se siente a salvo en su cuerpo porque le duele. Eso es normal en bebés neurosensibles. Entonces, son 3 áreas que yo puedo estar evaluando si me siento a salvo o si mi hija se siente a salvo en el cuerpo, en las relaciones y en el entorno, ¿va? Entonces, no quiere decir que estas personas neurosensibles, que nosotros los neurosensibles, cuando sentimos dolor y nos quejamos, estemos exagerando, sino que nuestro cerebro y nuestro cuerpo reaccionan de manera diferente al dolor. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Se me están durmiendo? ¿Los estoy aburriendo? Pónganme ahí un 2 si vamos bien. Pónganme un 0 si no vamos bien. Entonces, bueno. Ahora quiero que hablemos un poquito de algo que es muy importante en nuestra comunidad
que son los berrinches, los desbordes, los desplantes de agresión de las niñas y los niños, el te aviento cosas, el le pego al amiguito, el te pego a ti, te grito cuando ya son un poco más grandes y ya no pegan, te grito, ¿no? Te grito, te digo, mamá, te odio, eres la peor mamá del mundo, ¿no? Me voy a ir de la casa, no quiero. Todo eso son desbordes emocionales. Son reacciones intensas de las respuestas de un sistema nervioso sobrecargado. ¿Ok? Entonces, no es que el niño o la niña quiera portarse mal intencionalmente, sino que en este momento no puede portarse bien. Y yo les quiero invitar hoy, así como ayer nos fuimos con esto de observar y entender antes de quitar el juicio, quiero que volvamos a quitar el juicio de las malas conductas de nuestros niños y empecemos a ver, ok, su sistema nervioso está sobrecargado, que ya lo empezamos a ver desde ayer. Su sistema nervioso está, si están en modo agresión, ¿en qué parte del semáforo está? En amarillo. Estoy en lucha-huida. Ya no estoy en mi zona ventral vagal de socialización. Entonces, cuando yo no estoy en esta zona activada, mi córtex prefrontal, que es donde yo autorregulo emociones, autocontrol, proceso, decido, pienso, ¿no? Está inhibido. Y estoy en modo lucha-huida, me estoy defendiendo o quiero huir. Ya mi prioridad no es conectar. Entonces, cuando un niño está ahí, en semáforo amarillo, no te va a escuchar. No puede escucharte. Mucho menos entenderte, mucho menos hacerte caso. No puede, simplemente es una incapacidad real. Díganme ustedes, ¿a quién le ha funcionado cuando está súper enojada así y te dicen, cálmate, no reacciones así, tranquilízate? ¿Alguien en la historia de la humanidad se ha calmado cuando le dicen cálmate mientras está enojada? Nadie, nunca. Estos ejercicios que suenan muy lindos en papel de enséñale a tu hijo que cuando esté enojado respire, no funciona así. Nadie puede respirar cuando estás desbordada y enojada y te dicen respira. Es extremadamente difícil para un adulto poder autogestionar o sea, si ya te desbordaste y estás así en el quiero gritar, a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Más a mamás sin dormir, cansadísimas, ¿no? Que el sistema nervioso ya está todo irritado, no me siento a salvo en mi cuerpo porque no he dormido, porque no he comido, porque, ¿no? Etcétera, etcétera. No me siento a salvo en mi entorno porque mi casa es un relajo, todo está tirado. No me siento a salvo en mis relaciones porque traigo conflictos de pareja, porque mi hija me detona mis heridas de la infancia. ¿Cómo voy a sentirme a salvo? Entonces mi sistema nervioso está en lucha-huida o en congelamiento. Y entonces me desbordo. Es súper, súper difícil salir de ese estado en el momento. Quiero que lo pongan en perspectiva porque para las niñas y los niños es imposible. Su córtex prefrontal no va a acabar de desarrollarse hasta que tengan 25 años. Se va desarrollando poco a poco, pero quiero que sepan que antes de los 7 años, ese córtex prefrontal está como en pañales, o sea, literalmente. Nuestro trabajo como mamás y papás es fungir como el córtex prefrontal postizo de nuestras crías hasta que maduren lo suficiente y tengan la capacidad de tomar decisiones autorreguladas, autogestionadas de manera individual. ¿Cómo ven eso? Somos el córtex prefrontal de nuestras crías, ¿ok? Entonces, quería ponerlo en perspectiva porque cuando nuestros niños se desbordan, es súper fácil que queramos controlarlos ahí, ¿no? Entonces, hay que cambiar la perspectiva. Quiero que se lleven algo hoy. Los berrinches, los desbordes, las malas conductas no se corrigen en el momento. Solamente se contienen si el niño está en peligro o está poniendo en peligro a alguien. Se contienen, pero lo que estoy haciendo no es corregir la conducta en el momento, porque no hay manera que mi hija
vaya a aprender en ese momento algo, que pueda integrar algo. Es imposible porque está su sistema en estado de lucha o huida o en congelamiento. Entonces, acuérdense de esto. Las malas conductas, los desplantes de agresión, los berrinches, no se corrigen. Se contienen si hay alguien en peligro. ¿Cuándo voy a corregir el problema? Tengo que irme a buscar la causa de origen y entonces abordar la causa de origen para que esta conducta ya no necesite manifestarse. Entonces, chequen esto. ¿Cómo es el asunto? Yo digo, ¿cuál es entonces el problema? Porque Gaby me dijo que no voy a corregir a mi hijo cuando, no sé, aviente el plato de cereal al piso. Ok, ahí yo voy a ver, está sobrecargado, se desbordó. ¿Por qué se desbordó mi hijo? ¿Qué lo llevó? O sea, normalmente aparte no se desbordó en el momento, es una acumulación de sobreestimulación. Entonces, ¿qué pasó? ¿No durmió bien? ¿Amaneció irritado? Ya son demasiados estresores, no durmió bien, lo estoy apurando para ir a la escuela, él ya expresó, no me quería poner los zapatos, no me quería bañar, no me quería poner la mochila, no quería, y lo sigo empujando. Entonces, cada vez que un niño expresa que no quiere algo y yo lo fuerzo a hacer esa cosa, su sistema lo va a ver como una amenaza. ¿Ok? Acuérdense que no vamos a entender todo hoy. Esto es un proceso, ¿no? Habría que explicar muchas cosas porque yo sé que cuando explico esto vienen luego las preguntas. ¿Y entonces qué hago, Abby? ¿Cómo le enseño? ¿Siempre lo voy a dejar hacer lo que quiera? ¿Siempre que diga no, tengo que soltar porque si no es una amenaza? Sí y no, porque lo que tenemos que hacer es entrarle por otro lado al tema con los niños. O sea, dejar de luchar, no es una lucha de poder, no es a ver si gano yo, a ver si gano, porque quiero que sepan que cuando sus hijas e hijos están desbordadas y ustedes insisten con más gritos, más autoridad, más presión y ganan, ¿qué creen que está pasando con lo que les expliqué del semáforo? Si mi hijo estaba en estado de lucha huida y yo gané la lucha, ¿a dónde creen que se fue? Pónganme ahí en los comentarios. ¿A dónde creen que se va la niña o el niño cuando la mamá gana o el papá gana y el niño dice, ok, baja la cabeza, llora, a congelamiento exacto? O sea, se va a dorsal, congelado. ¿Qué estoy logrando? Nada. Estoy logrando someter a mi hija, a mi hijo, romper su voluntad y seguir reforzando que la relación no es segura, que mi hija no se puede sentir a salvo conmigo. Al contrario, se siente tan amenazada que tiene que suprimir todos sus impulsos, tiene que callar toda su voz, dejar de ser ella, hacer una escisión en su ser para congelarse, porque ya no tiene escapatoria. Qué fuerte, ¿no? Muchas de nosotras vivimos esto. La mayoría de nosotros crecimos en generaciones donde el autoritarismo pues, era lo de hoy. No sabíamos qué estaba pasando. Y hoy vivimos las consecuencias. Cuando vivimos toda una vida en estado de congelamiento o toda una vida en estado de lucha-huida, ¿qué pasa? Empezamos a enfermar porque nuestro sistema nervioso no puede funcionar óptimamente, porque se empiezan a truncar procesos de reparación internos, de sanación, de vinculación y entonces vivo en un estado de amenaza constante. ¿Les hace sentido todo lo que vamos viendo hasta ahorita? Bien, entonces en este caso quiero que se acuerden, no es que el niño o la niña quiera portarse mal, es que en este momento no puede portarse bien. No puede, no tiene con qué. ¿Okay? Su sistema está secuestrado en un estado en donde se siente amenazado, ¿ok? Ahora, cuando un sistema nervioso, ¿se acuerdan que ayer platicamos de que la neurosensibilidad es un sistema nervioso y un cerebro que perciben mucho más cosas, ¿va? Que necesitan más tiempo para integrar porque lo que está entrando es mucho más. Entonces,
¿Qué pasa cuando este sistema nervioso neurosensible está constantemente recibiendo más estímulos de los que logra procesar? Empieza a entrar primero en un estado de alerta crónica, ¿no? Hasta que eso me rebasa. ¿Y a dónde me voy otra vez? Congelamiento. ¿Qué problemas trae esto a largo plazo? Estrés crónico, problemas para dormir, ansiedad, irritabilidad constante, baja autoestima, porque eventualmente las niñas y los niños nos empezamos a dar cuenta de ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy como los demás? ¿No? Y entonces algo debe haber mal conmigo. Y ahí empiezan los problemas de autoestima a muy temprana edad. Entonces, un niño, por ejemplo, que vive todos los días sobrecarga emocional en la escuela, porque ayer platicamos lo sobreestimulante que puede ser para un sistema neurosensible un entorno como la escuela, entonces embotella todo, se va a congelamiento toda la mañana y llega a casa a explotar, porque ya no puede sostener más. Si todavía estamos en esta fase, estamos muy a tiempo de intervenir. Yo recuerdo, yo de niña, yo nunca explotaba. O sea, yo a muy temprana edad aprendí a vivir en estado de congelamiento. O sea, no hay espacio para mis emociones, no es seguro mostrar mis emociones y eso me ha traído un montón de problemas de toda índole durante toda mi vida. ¿Qué pasa cuando me estreso? Aquí me voy a ir por una tangente tantito, abran una ventana extra. Cuando me estreso, empiezo a respirar diferente. Porque la respiración superficial es cuando estamos ansiosos. O sea, cuando yo estoy relajada, conectada, así, sintiéndome a salvo, mi respiración es relajada. Puedo respirar profundo, puedo tomar todo el oxígeno que tengo, porque fíjense metafóricamente, porque me siento bienvenida en el mundo, puedo tomar mi oxígeno para existir. Si yo me siento en constante amenaza, no me siento bienvenida en el mundo. Entonces no siento ese derecho de tomar mi espacio, ¿no? Sino al contrario, me tengo que esconder, me tengo que defender, tengo que huir, tengo que congelarme. La respiración cambia simplemente por los procesos fisiológicos de cuando entramos en estado de lucha-huida o de congelamiento. ¿Y qué creen que cambia cuando yo no respiro bien? La microbiota. Nuestro sistema gastrointestinal, todas esas bacterias, esas colonias de las cuales dependemos, el 95% de la serotonina, que se conoce como la hormona de la felicidad, se produce en los intestinos, no en el cerebro. 95% de la serotonina se produce en los intestinos. Nuestros estados emocionales dependen mucho de nuestra salud intestinal. Y aquí no sabemos qué es primero el huevo o la gallina, porque todo está conectado. Pero cómo respiro afecta el tipo de bacterias que tengo en mi microbiota. Porque hay bacterias que necesitan más oxígeno y otras sobreviven con menos oxígeno. Entonces empiezo a cambiar la población de bacterias y entonces se vuelve un círculo vicioso. Porque entonces tengo menos producción de serotonina, porque ya traigo un ambiente más ácido, porque me siento, por eso tenemos esa expresión, al menos en México, de ¿cómo estás? En el ácido. ¿Han escuchado esa expresión? Cuando alguien te dice, no, ando en el ácido, así como, o sea, todo está ácido, todo está crazy, todo está acelerado, tengo un chorro de broncas, ¿no? Tengo problemas, mucha tensión. Y hablamos de manera muy metafórica con lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Como se me hizo nudo la panza. O sea, literalmente es una sensación porque se activó todo tu sistema dorsal y te dijo, hay una amenaza, ¿no? Entonces, cuando sentimos con el estómago, totalmente se refiere a todos los procesos que pasan en nuestro intestino. En el sistema gastrointestinal hay muchísimo tejido neuronal, igual que en el corazón. O sea, hoy se sabe que el intestino es el segundo cerebro. Y hay investigaciones que ya dicen es nuestro primer cerebro, ojo. No es el consciente donde proceso todo aquí de manera lineal, pero eso no quiere decir que no estén pasando cosas. Entonces, fíjense qué tan importante es sentirnos a salvo. Porque cuando yo me siento a salvo, entonces siento que pertenezco.
Porque solo sintiéndome a salvo dejo de defenderme, dejo de correr, dejo de esconderme, dejo de modificarme para encajar. Y esto lo aprendemos a muy temprana edad. Si yo estoy todo el tiempo censurando a mis hijos, no hagas esto, no hagas el otro, no esto, no avientes, no corras, no grites, no me hables así, no, ponte los zapatos, y siempre yendo en contra de sus impulsos, de lo que ellos quieren hacer, ¿qué estoy enseñando? Estoy enseñando a mi hija, a mi hijo, a que a fuerza de palo, casi, reprimir, censurar su sistema nervioso. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarnos en este proceso? Quiero que sepan, para cerrar este tema de la sobrecarga, es que cuando vemos muchas explosiones en los hijos, en las crías, cuando vemos muchos berrinches, muchos desbordes en la segunda mitad del día, es que hay sobrecarga en la primera mitad del día. O sea, ¿qué está pasando? Si veo muchos desbordes a primera hora de la mañana, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está descansando bien? ¿Hay un problema gastrointestinal? ¿Hay un problema de respiración? ¿Por qué se me está desbordando tanto en la mañana? Ahora, en la mañana, para que nosotros nos podamos despertar, el cuerpo produce una cantidad enorme de cortisol. Eso es normal. Es el pico de cortisol más alto que vamos a experimentar en todo el día. La mañana. Sucede como cuando empieza el amanecer. Esto, por eso nos despertamos a esa hora, porque viene ese pico de cortisol. Muchas personas neurosensibles son muy sensibles a este estímulo interno del cortisol mañanero. Entonces, a veces, ¿quién de aquí dice, no, es que a mí no me hablen en la mañana hasta que me tome mi café? No, yo no soy una persona de la mañana. Tiene que ver con eso. Si eres neurosensible, es común que la mañana te pese mucho, porque es mucho cortisol que además si estás estresada o no duermes bien, ya se suma a un sistema sobreestimulado. Entonces, hasta cierto punto, niñas y niños neurosensibles es normal que se despierten de malitas. Así como, no me abraces, mamá. No me digas buenos días. Es normal. En adolescentes, por ejemplo, es cuando de 0 a 3, de 0 a 3 años de la vida, es el crecimiento más exponencial del cerebro. Así, nunca va a crecer nuestro cerebro tanto como en esos primeros 3 años de vida. En la adolescencia es una de las primeras reformas monumentales del cerebro que vivimos y el córtex prefrontal se inhibe bastante en la adolescencia. Por eso los adolescentes son impulsivos. Entonces, es un poco como regresar al cerebro de toddler, ¿no? De cuando un niño tiene 2, 3 años que no tiene córtex prefrontal funcionando. Volvemos a ver este patrón en la adolescencia. Entonces, por eso los adolescentes muchas veces amanecen súper de malas. Porque su cerebro está a full trabajando en una revolución hormonal de reacomodo, ¿no? Es como voy a remodelar toda la casa y mi casa está toda tirada, la cocina está rota, no sé dónde está el baño, ¿no? Así, imagínense, ese es el cerebro adolescente. Y entonces, el sistema está muy en crudo, ¿no? Muy en crudo, como cable pelado. Y entonces hay muchos estímulos que irritan y me mandan luego a estado de lucha-huida. La única otra vez que sucede una reforma así en el cerebro de un ser humano, incluso es más potente la reforma que la de la adolescencia, es en la matrescencia. ¿Y qué es la matrescencia? Cuando nos embarazamos y parimos. Cuando una mujer se embaraza empieza la reforma cerebral. Y cuando pare y en el posparto, toda la vinculación con la cría hace que el cerebro se reforme de una manera bestial, mucho mayor a la adolescencia. Queridas, las abrazo muy fuerte porque es un proceso muy fuerte convertirnos en mamás y nadie nos habla de esto y luego nada más nos dicen, ay, es que te dio depresión posparto. Ay, es que son las hormonas, andas muy sensible. Tema para otra ocasión, el posparto, enorme tema. Enorme la matrescencia, tenemos que platicar más sobre eso, pero bueno, ahorita que estaba hablando de reformas cerebrales que impactan la sobrecarga que tiene el sistema nervioso, esas son las 3, de 0 a 3 años, luego la pubertad, adolescencia y empieza, y cuando nos hacemos mamás, viene otra reforma de ese tamaño, ¿no?
Siempre estamos viviendo cambios, obviamente, pero estas son así grandes hitos en la transformación de un ser humano y solo se los digo para que tengan más compasión con sus niños y niñas, ¿va? Las niñas y niños neurosensibles sienten todos estos procesos mucho más, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando entendemos la neurosensibilidad? ¿Y qué pasa cuando no entendemos la neurosensibilidad de nuestras crías? O sea, ¿qué impacto tiene nuestra mirada adulta en nuestras hijas e hijos? Cuando no entendemos, estamos pensando que mi hijo me manipula, mi hija se porta muy mal, es rebelde, hace berrinches y reaccionamos con enojo y castigos. El resultado es más estrés para el niño, pérdida de confianza y más desregulación, ¿va? ¿Qué pasa cuando sí entendemos? Entonces tengo la capacidad de acompañar con empatía y ayudar a mi hija, a mi hijo, a buscar soluciones reales. ¿Cuál es el resultado? Mi niño se siente seguro conmigo, se siente visto y poco a poco aprende a regularse mejor. Por ejemplo, tu hija no quiere ir al súper contigo, al supermercado. No quiere porque siempre se porta mal ahí, ¿no? Siempre se porta mal y tú la acabas regañando y entonces ya no quiere ir al súper porque es un drama. Entonces, si yo entiendo que es por sobrecarga sensorial, si entiendo todo esto que vimos hoy, digo, es muy probable que el súper la sobreestimule y nada más de llegar ya traigo una sobreestimulación enorme y entonces se está desbordando. ¿Qué puedo hacer? Si no tengo con quién dejar a mi hija, bueno, si sí tengo con quién se quede, pues que se quede con alguien más y no vaya al súper y san se acabó. Se vale. Pero si no, si tiene que ir a fuerza conmigo, entonces voy a buscar un horario en donde haya menos gente. Voy a ponerle quizá unos de estos supresores de sonido. No son audífonos, pero bueno, se me fue ahorita como orejeras tipo, no sé cómo se llaman, pero eso, para taparte los oídos. Podemos ver cómo puedo ayudarla a disminuir la sobrecarga sensorial. Quizá puedo llevar algún juego sensorial para que ella pueda descargar un poco de esa energía, movilizarla, esa energía que la pone en estado de alerta. Cuando el sistema simpático se activa, lo que quiere es movilizar energía para huir o para atacar. Entonces, puedo canalizarlo con otro movimiento, ¿no? Por eso los juguetes, los fidgets son tan populares hoy. Entonces, bueno, eso es un ejemplo así breve. ¿Qué estrategias puedo usar para acompañar a personas neurosensibles? Acuérdense que estoy hablando niñas, niños, adultas, todos, ¿no? Todas las personas neurosensibles. ¿Cómo nos podemos acompañar? Bueno, una de las herramientas más útiles es la anticipación. ¿A quién de ustedes le chocan los cambios de planes repentinos? Que dices, no, me cambiaron el plan, me cancelaron. No. O que se te había olvidado que tenías una cita y te acabas de acordar 10 minutos antes y dices, no manches, tengo cita en 10 minutos. Y eso te superactiva. Es normal, porque a las personas neurosensibles, para poder transicionar con éxito de una actividad a otra, hay que procesar mucha información en ese cambio. O sea, por ejemplo, bañarse. ¿A alguien le cuesta trabajo meterse a bañar? No porque no te guste bañarte, simplemente porque la transición implica todo un cambio de estado físico. Me voy a mojar, me tengo que quitar la ropa. Cuando hay neurosensibilidad, muchas veces hay mucha sensibilidad en el tacto. Entonces es muy molesto desvestirte o vestirte y luego meterte a bañar. Y ya que estás mojada, ¡ay, qué rico! Pero luego salte de la regadera y es otra transición fuerte, el tenerte que secar. Conozco muy bien ese problema porque yo lo tengo. A mí me molesta muchísimo la transición de seco a mojado. O sea, a mi sistema la sobrepasa. Tengo muchas sensibilidades en el tacto, en la piel. Me molestan mucho las etiquetas de la ropa. O sea, cosas que la gente no siente. Pantalones súper apretados. O que se me baje tantito el pantalón. Esa sensación me distrae muchísimo. Hay muchas cosas que de pronto a las personas neurosensibles
nos afectan porque hacen que nuestro sistema nervioso se sobrecargue con información y estímulos. Entonces, una de las mejores herramientas que podemos hacer es anticipar. Si tienen niñas y niños neurosensibles, anticipen. Oye, mi amor, en un rato, los niños chiquitos no entienden el tiempo, pero sí le puedes decir, mira, vas a jugar, vamos a escuchar esta otra canción y cuando se acabe, nos vamos a poner los zapatos para ir al súper. La anticipación. Si te vas a mudar de casa, es importante hablarle a los niños de eso mucho antes, de cómo se va a ver la nueva casa, qué va a pasar, qué vas a hacer en el nuevo lugar, cómo se va a ver. Si vas a viajar en avión y es la primera vez que viajan, vas a querer incluso hacer un mapa de dibujos, como un timeline, una línea de tiempo con dibujos, para que pueda visualizar un poco lo que va a pasar. Y vamos a hacer una maleta y vamos a empacar nuestras cosas y vamos a ir a un lugar que se llama aeropuerto y ahí va a venir un avión. E incluso puedo poner videos de aviones, enseñarle dibujitos de aviones, comprar un juguetito de avión. Aquí, por ejemplo, me ponen, la anticipación no funciona con mi hija neurosensible, se bloquea desde el principio, se asusta y es más difícil. Aquí es muy importante evaluar la intensidad con la que estoy anticipando el evento y el tiempo con el que lo estoy anticipando. Esto es algo, por ejemplo, que yo reviso cuando tengo consultas 1 a 1, pues revisamos puntualmente cómo está detonando, en qué momento se detona el sistema nervioso con la anticipación y vemos otras herramientas de anticipación que funcionan. Por ejemplo, algo de lo que yo hablo mucho dentro de la comunidad de MAPAS, de Family Sensitive, tenemos un taller que habla de las transiciones, en donde, por ejemplo, tenemos objetos de transición. Esto es algo que funciona muchísimo con mi hijo. A mi hijo le cuestan mucho trabajo las transiciones. Entonces, a temprana edad me di cuenta que si yo no le decía, oye, ya vamos a subirnos al coche para irnos al súper, yo le decía, oye, fíjate que tal monito, tal carrito, porque con él todo es carritos y los carritos fungen como los monitos, son personajes, ¿no? Entonces, fíjate que la excavadora quiere acompañarme al súper. ¿Quieres venir tú también? Entonces, ya no es como un estímulo directo a mi hijo, sino, hay un tercero involucrado que quiere y ese tercero estoy interesado y estoy jugando con ese objeto, entonces me permite transicionar de mi juego ahorita al auto, sin que haya un corte abrupto. Estoy tratando de explicarlo súper resumido, espero que me esté explicando, ahí me van diciendo si me explico con el ejemplo. Pero bueno, eso con respecto a la anticipación. Luego, tener espacios de regulación. Como el rincón de la calma, que hoy es muy famoso, no es para cuando están enojados y desbordados, lo llevo al rincón de la calma. No funciona así el rincón de la calma. El rincón de la calma o los espacios tranquilos funcionan para que yo fomente el visitar el espacio tranquilo cuando mi hijo no está alterado. Por ejemplo, meter momentos de calma en la rutina. Yo les voy a decir algo que funciona mucho con mi hijo. Cada perfil neurosensible es diferente. No quiere decir que lo que les voy a decir que me funciona a mí con mi cría les va a funcionar a todas, pero es una de las herramientas que muchas veces funciona. Tengo un aparatito, es como una bocinita, se llama Yoto, con Y. Y es una bocinita que le puedes meter tarjetitas y te toca cuentos o historias. Entonces, yo desde muy, muy chiquito mi hijo se regula mucho y una de las herramientas que más lo regulan es estar oyendo algo. O sea, oyendo un cuento o oyendo una canción, no toda la música lo regula. Algo que suele regular, por ejemplo, mucho a las personas neurosensibles, sobre todo cuando somos niñas y niños, es repetir la misma canción al infinito y más allá. ¿A quién le ha tocado oír? No sé, yo recuerdo, nosotros hemos cambiado de himno nacional en la casa de acuerdo a la etapa de Joshua, pero cuando era muy bebé, en el coche solo se calmaba con la canción del Rey León, la del Círculo de la Vida. No me pregunten cómo fui a dar yo a ponerle esa canción, pero con esa canción se calmaba. No sé, escuchamos esa canción yo creo que 2.564 millones de veces.
Y luego cambiamos de etapa y hay como canciones favoritas. Porque la repetición, ¿qué creen que le da al sistema neurosensible? Le da seguridad, porque ya me lo sé. Entonces es predecible. Y hay una sensación rica que viene de esta repetición. Entonces, es uno de los recursos. Bueno, les iba a decir, yo a mi hijo, por ejemplo, le pongo de repente ahorita que ya le gusta más dibujar y así, porque él es muy kinético, se mueve mucho y siempre ha sido como, las pinturas, ok, ya la puse en el papel, la puedo poner en la cama y en el techo y en tu pelo, ¿no? Es como muy, explora muchísimo, entonces apenas está como pudiendo concentrarse a poner, no sé, a dibujar más en una sola área. Y entonces de pronto veo eso y digo que le pongo su cuento y fomento esos estados de calma. A él le encanta jugar con carritos, se puede pasar horas y horas, es lo más que hace, jugar con carritos. Entonces, cuando necesito yo un momento de concentrarme en otra cosa, tengo que ponerle como un ancla de fondo que lo regule, que es, en este caso, estas historias que le gustan oír, porque no todas son cuentos. Le gusta escuchar narraciones de qué es la electricidad. Tiene 3 años y bueno, eso vamos a ver en los perfiles neurosensibles. De pronto intereses muy particulares. Dice, mami, ¿me pones la historia de la electricidad? Mami, ¿me pones la historia del espacio? No, y son historias como para niños más grandes, pero a él le encanta oír que le cuenten los robots la historia de la electricidad y qué es y los átomos y bueno. Pero lo mantiene, como que mantiene a su cerebro más concentrado, porque si él no tiene eso de fondo, está percibiendo 1000 sonidos y yo me doy cuenta, de repente me dice, mami, ¿qué fue eso? Y yo, ¿qué? ¿No escuchaste un bip bip? Yo creo que debe haber sido el coche del vecino y la casa del vecino aquí está lejísimos. Entonces, necesitamos fomentar espacios de regulación, ver qué le funciona a nuestras niñas y niños para poder bajar el ritmo y que no sean espacios condicionados para regular después de la desregulación. ¿Me explico? Otra cosa que podemos hacer para ayudar a las personas neurosensibles es alimentación adecuada, porque nuestro sistema es mucho más sensible a irritantes del sistema nervioso, a estimulantes como el azúcar. Entonces, un truco que yo les puedo dar, así, un truco nutricional, es siempre empezar con proteína. Si en la semana de la neurosensibilidad, en los correos, les cuento esta parte de empezar con proteína y les pongo una receta de unas bolas de proteína que yo hago y que las tengo listas en la mañana, porque en lo que te levantas y preparas el desayuno, si ya sus hijos son más grandes como el mío, que se sirve solo del refri, pues va derechito a la fruta. Y la fruta, aunque sea natural, provoca un pico es pura fructosa, entonces provoca un pico de glucosa. Y cuando tenemos picos de glucosa, viene después un crash y entonces viene una irritabilidad. Y esto en el sistema neurosensible, te pone todo el día de cabeza. Entonces, el truco que les puse en este cursito de la semana de la neurosensibilidad que les estoy mandando por mail, aparte de estas clases, es tengan esas bolas de proteína para que cuando se despierte su cría pueda agarrar una bola de proteína y entonces cuando yo empiezo a comer proteína, ya después puedo comer una fruta o algo y ya no me sucede el pico de glucosa como si me comiera la fruta directo, ¿va? El truco monumental para disminuir desbordes emocionales en los niños y las niñas, ¿va? Quitar glutamatos. El glutamato monosódico que está en todos los alimentos procesados, que es para un realzador de sabor y que además lo esconden en las etiquetas nutricionales, en las etiquetas de ingredientes, se esconde como con 1000 nombres diferentes. Puede venir como sabor natural, como realzador del sabor, como proteína hidrolizada. Busquen los nombres del glutamato monosódico. El glutamato monosódico es una sustancia que inhibe nuestra sensación de saciedad. ¿Para qué? Para que queramos comer más y se te abre el apetito. Tiene muchas consecuencias negativas esto, pero ahorita, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en personas neurosensibles el glutamato monosódico es un irritante del sistema nervioso bestial. Entonces,
traten de quitarlo de los alimentos de sus hijos. Si cocinan con cubitos de caldo de pollo, de estos que compras en México, la marca famosa es Norpollo, eso es puro glutamato monosódico. Dejen de usar eso porque les va a ayudar a sus hijos, disminuyan o eliminen de ser posible colorantes, aditivos como el rojo 40, el amarillo 5, todas esas son irritantes del sistema nervioso. Cuando tenemos niños neurosensibles y te los diagnostican con hiperactividad y no has quitado glutamatos y aditivos de la dieta, es eso. Quitas aditivos y glutamatos y la hiperactividad se baja, o sea, el 90%, si no es que el 100%. Hay algunos estudios no de medicina, porque la medicina, ya saben, va a solucionar un síntoma, sino más bien estudios más en la parte de salud integral, de medicina funcional, de nutrición, que ya han encontrado varias relaciones, y se las voy a decir aquí. Si hay mucha agresión en el niño, está muy relacionado a tener sensibilidades en la dieta. O sea, hay algo que está comiendo que lo trae mega irritado y normalmente es el gluten. O la caseína, que la caseína está en todos los lácteos. Quesos, cremas, mantequilla, ¿no? Entonces, bueno, si tienes este problema de agresión, hay que ver cómo quito gluten y caseína. Y pruebo. O sea, puedo quitarlo un mes y veo si mejoró. Y si mejoró, pues es que era eso. Si hay muchos tics y steaming, el steaming es cuando hago movimientos repetitivos para regularme. Los tics, pues morderte las uñas, tics en general, o sea, si te tiembla el ojo, si haces muecas con la boca, ¿no? Si mueves mucho el pie. Esto está muy relacionado a la sensibilidad a los glutamatos, como el glutamato monosódico que les decía. Picky eating, o sea, los niños que son bien piquis para comer. Igual no es berrinche, ¿eh? Eso tiene que ver con la microbiota y con toxinas en el sistema. No desparasiten con medicamento, porque desparasitar no soluciona el problema de origen. Los parásitos son oportunistas. Tenemos parásitos que proliferan porque hay toxinas en gran cantidad en nuestro cuerpo y esos parásitos hasta nos están haciendo el paro de secuestrar esas toxinas para que no anden en el torrente sanguíneo. Entonces, si yo desparasito, lo que puedo provocar es una cosa que se llama, bueno, en inglés se llama Herxheimer reaction, o reacción de Herx, se les dice así, ¿no? Porque es una reacción como, ok, desparasité, y cuando se mueren los parásitos, quedan todas esas toxinas que ya no están secuestradas por el parásito y entonces mi torrente sanguíneo se intoxica y me súper enfermo o tengo alergias cañonas, me llené de ronchas, ¿no? Me dio calentura, me dio fiebre, ¿no? Entonces, desparasitar además no solamente mata a los parásitos malos, sino que arrasa, es como echarle una bomba atómica al sistema gastrointestinal. Y, pues sí, a lo mejor ya no tienes la liendre nociva, pero ya no tienes nada. Y ahora sin microbiota estás en verdaderos problemas. Y reparar la microbiota toma mucho tiempo. Si ya lo hicieron o si han tenido tratamientos de antibióticos, los antibióticos también arrasan con la microbiota. Y aquí es cuando vamos a ver niños neurosensibles que tienen problemas para comer. Que nada más, mamá, es que solo quiero comer yogurt. Mamá, es que no quiero nada, solo quiero huevo. Mamá, es que solo quiero pan, ¿no? Estamos viendo ahí una alimentación demasiado selectiva y esto me habla de desequilibrio fuerte en la microbiota y toxinas, ¿ok? Lo mejor es hacerlo acompañado de alguien especialista en medicina, por ejemplo, funcional o en medicina fundacional, no sé si así se traduce, pero foundational medicine, que es como ir a la raíz del tema y saber cómo usar estos binders de toxinas, estas sustancias que yo me tomo, por ejemplo, el carbón activado que hace que toxinas se le peguen, pero necesito, por ejemplo, si yo voy a desintoxicarme o pretendo desintoxicarme, antes de eso tengo que primero saber cómo están las vías de desintoxicación de mi cuerpo. Si estoy haciendo popó bien de manera regular, que es todos los días por lo menos una vez, idealmente deberían ser 2 veces. Si mi hija y mi hijo no está haciendo popó como debe,
quiere decir que hay problema con las vías de desintoxicación. Y si yo meto un proceso, un detox, por ejemplo, que con zeolita, que con carbón activado, la sustancia que quieran, lo que voy a hacer es poner a recircular esas toxinas porque no hay manera de desecharlas. Es un tema muy interesante y muy complejo, pero que vale la pena estar conscientes de eso, porque de pronto es que son parásitos, desparasítalo y sale peor. Y en neurosensibilidad, una microbiota arrasada de manera externa por desparasitantes o antibióticos, con los niveles de estrés que se maneja el cuerpo neurosensible, es muy complicado recuperarla. Yo he hecho muchísimos probióticos, o sea, en nuestra familia hemos estado en un proceso de reconstrucción de microbiota muy interesante. Si alguien quiere informar, ¿ya me ven? Se me cortó un poquito, creo que se fue uno de mis internets. Ya me quedo con el internet del celular. Seguimos aquí. ¿En qué me quedé? Me distraje. Les estaba diciendo que, bueno, que sé de este proceso de cómo reconstruir la microbiota porque lo hemos pasado como familia. En junio están abiertas las inscripciones para mi programa de formación CRIAS, así se llama, donde vamos a ver todo esto que les estoy contando a profundidad. Si alguien quiere poder acompañar a sus hijas neurosensibles así en todo, como reconstruir muchas de las cosas, reparar microbiota, y eso lo vamos a ver en la formación de CRIAS. Entonces es muy importante poner atención en la reconstrucción de la microbiota. Y entonces, bueno, no todo, o sea, no el probiótico que compras en el súper, les voy a decir qué pasa. A veces es importante invertir en buenos probióticos, en un buen sistema de reconstrucción de microbiota, que no es barato, pero no es barato tampoco ir al doctor 10,000 veces y comprar 10,000 medicamentos que solo siguen empeorando el proceso interno, ¿saben? O sea, no es barato eso. Pero luego comparamos, hay probióticos, no manches, los del súper están bien baratos, mejor compro esos. Y es como tirarlo a la basura. Porque para que un probiótico logre colonizar y prosperar, hay que hacer otras cosas. Se necesitan otras cosas que acompañen este proceso, ¿va? Entonces, bueno, eso por un lado. Me falta otro punto que les estaba diciendo, ya les dije agresión, lo que está relacionado con stimming y tics, el picky eating, y cuando los niños no tienen problemas de lenguaje o hay, por ejemplo, autismo no verbal. Entonces, cuando tenemos problemas de lenguaje y autismo no verbal, podemos estar hablando, se ha encontrado una relación con deficiencias en minerales y micronutrientes, que es muy normal con la dieta que tenemos hoy, con lo empobrecidos que están los suelos donde crece nuestra comida. Estamos en una crisis alimentaria importante, entonces sí es un tema que en la neurosensibilidad le tenemos que poner atención sí o sí. Por ahí mencionaban el kéfir, sí, dar fermentados, por ejemplo, colagria, kimchi, hacer sus propios fermentados ustedes, yogurt, pero tiene que ser yogurt natural, orgánico, sin azúcar, ¿no? Porque si no estoy comprando ya lo que alguna vez fue yogurt, ya ni se acuerda que fue yogurt. Hay muchas cosas que hacer, pero cuando la microbiota está muy destruida, a veces los fermentados lo único que hacen es que nos inflan. Incluso en algunos niños puede haber una reacción alérgica. Entonces, si ya tenemos una microbiota muy impactada, si estoy viendo estos síntomas que ya arreglé también, acuérdense, todo parte de que mi hija, mi hijo se sienta seguro en su entorno, en sus relaciones y en su cuerpo. Pero si yo sé que su entorno ya, check. Si sus relaciones, check. Ya modifiqué el proceso de crianza, ya no estoy aquí con autoritarismo, ya entiendo el sistema nervioso. Entonces me queda, no se siente a salvo en su cuerpo. Y la primera de las cosas que tenemos que investigar es la microbiota y la respiración. Son dos cosas súper importantes. Para aprender más del tema de la respiración, las vuelvo a referir al último episodio del podcast, que lo encuentran en YouTube o en Spotify. Y aquí en mi link está, porque ahí entrevisto a una doctora sobre esto de la respiración. Entonces, cuando el niño no se siente a salvo en su cuerpo, estoy hablando de respiración microbiota, ¿va?
cuando estamos hablando de algo persistente. Igual puede haber un proceso infeccioso no detectado puntual y se medio enferma y luego ya se le quitó. Por eso cuando se van a enfermar, ¿quién les ha pasado que dices, ay, te dio gripa, con razón, la semana pasada estuviste insoportable? Porque el proceso infeccioso ya estaba ahí. Entonces es esta parte de la interocepción, el sistema nervioso reacciona, ya no se siente a salvo y tu hija está toda irritable 5 días antes de que tú le veas síntomas físicos. ¿Va? Muy bien, otras de las cosas, ya voy a acabar, ya las dejo ir, ya estamos por terminar. Otras estrategias, estoy en estrategias para apoyar al individuo neurosensible. Ajustar demandas. Realmente dejar las demandas, y por demanda es todo lo que le pido a mi hija, a mi hijo. Vámonos, ponte los zapatos, come, haz la tarea. Todo lo que yo demando de mi hijo va a ir mermando la resiliencia, ¿no? Va a llenar su cubeta. Entonces, ¿cómo la puedo bajar al mínimo? O sea, escojan bien sus batallas, oigan. Escojan bien sus batallas, ese es el punto aquí. Tiempo de recuperación. Si ya se desbordó, si tuvimos una actividad fuerte, por ejemplo, nosotros en nuestra familia neurosensible sabemos que si fuimos a casa de alguien el domingo o X día de la semana fuimos a un evento social, nosotros necesitamos 2 días de no salir. O sea, por lo menos uno. El siguiente día es de no salimos ni al súper. Porque si salimos al súper, todos nos empezamos a desbordar. Porque nuestro sistema necesita tiempo para integrar y procesar todos los estímulos del día anterior. ¿Ok? Entonces, tiempo de recuperación. Y acompañamiento. Acompañar con nuestra calma. En crianza se habla mucho ahora de la validación emocional. De te valido la emoción y te digo, ay, veo que estás enojada, siento que es difícil para ti. Todo eso está muy bien, pero en niñas y niños neurosensibles a veces yo hago la validación emocional y se prenden más. Te dicen, no me digas nada. ¿A alguien le ha pasado? Pónganme un número 2 si les pasa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi trabajo no es hablar. Mi trabajo es acompañar con mi calma. ¿Se acuerdan lo del córtex prefrontal? Voy a hacer el córtex prefrontal de mi hija en este momento. La voy a dejar que exprese sus emociones porque eso es lo que está sintiendo en este momento. Contengo las cosas que no son seguras. Nada más. No corrijo, no explico, no le digo por qué no está bien que me quiera aventar una piedra porque no es el momento. ¿Okay? Entonces solamente mantienes la calma. Ese es tu trabajo, regularte a ti. Cuando tu hijo o tu hija se desborda, tu trabajo es regularte a ti para que puedas ser esa antena que diga, este es un punto seguro, y entonces la neurocepción de tu hija, tu hijo, diga, es seguro estar con mamá. Y eventualmente se pueda calmar, ¿va? No podemos cambiar el mundo para ellos, pero podemos ser el lugar seguro al que pueden volver. Eso es, o sea, si tenemos éxito como mamás y papás, es que nuestras hijas e hijos nos vean como un lugar seguro. Eso para mí es el éxito en la maternidad y en la paternidad. ¿Va? Así que, querida comunidad, llegamos al final de este día. No están solas, no lo están haciendo mal. Comprender esto, estar aquí hoy, es un paso gigante. Hoy tienen información que no tenían ayer. Hoy entienden las cosas de una perspectiva distinta y es el principio de una nueva era en su proceso de crianza. Yo quiero decirles que mientras más aprendemos de la neurosensibilidad, podemos acompañar mejor a nuestras crías y a nosotras mismas. Porque al mismo tiempo que estoy criando a mis hijos, estoy recriando a mi niña interior. Es cada vez que crío a mi niña, me veo a mí cuando era chiquita y tengo una oportunidad de hacer las cosas diferente. Pero si no tengo la información y el acompañamiento, ¿cómo lo voy a hacer? Si no tengo referentes, ¿no? Si yo no fui criada desde un punto de vista neurofriendly, ¿no? Entonces, tenemos que aprender. Por favor, no se pierdan los correos de esta semana y si alguien quiere profundizar, sepan que están las inscripciones abiertas para el programa de la formación CRIAS, que es la metodología que yo desarrollé, en donde vamos a ver cómo criar de manera consciente y compasiva
a niñas y niños neurosensibles y cómo recriarnos a nosotras desde la mirada de la neurosensibilidad. Entonces, en los correos les va a llegar información, en los correos les voy a poner la receta de las bolas de proteína que les dije, consejos prácticos, más ejemplos de lo que está pasando y nos vemos el día de mañana para otra sesión súper llena de cosas lindas y de información para seguir aprendiendo sobre la neurosensibilidad. Les mando muchos besos y abrazos, gracias por conectarse y seguimos la conversación en el grupo de WhatsApp, ¿va? Que estén muy bien, cuídense, bye bye.